Emma. Ahí estamos. Hola, Juan Carlos. Fabi, ¿cómo estás? Acá muy nervioso porque yo con la tecnología no tengo de las mejores experiencias, entonces se supone que esto es muy sencillo, pero bueno, a veces los nervios, mala pasada. ¿Qué tal Buenos Aires? Y bueno, bien, qué sé yo, en pandemia, ¿no? Eh, Así que, bueno, haciendo lo que puede, la verdad, en el sentido de, bueno, también como de intentar, ¿no? Estar como tranquilos, centrados también por ahí en el laburo, en las necesidades. eh, pero yo creo que sí se está sintiendo todo en el último tiempo bueno, como el impacto de la cuarentena, ¿no? Del aislamiento. Acá llevamos ya varios meses y la verdad es que, bueno, es pesadito. Ahora igual se abrieron algunos comercios, algunos bares, pero bueno, también eso está como bastante en cuestión porque estamos con un momento de muchos casos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no, Vos estás, ahí hay como cierta discrepancia en realidad si este es el momento eh, para abrir tanto el juego, digamos. vos estás haciendo trabajo desde tu casa, o sea, estás haciendo cuarentena No, y no, trabajas en desde general, casa. al principio, la primera parte sí, pero hace ya 2 meses, 2 meses y medio que estoy yendo bastante al ministerio, a la oficina. Eh, la mayoría del equipo hace teletrabajo, pero yo, sí, por ahí hay cuestiones como más de operativas y demás que se resuelven, bueno, estando ahí en la oficina, digamos. Bueno, yo Sí, aviso que yo estoy en casa de recontra cuarentena con mis dos hijes y la más chiquita saben que tienen 2 años y hice un pacto con el adolescente para que la cuide, pero es como muy difícil el puede pacto. pasar cualquier cosa, claro. En cualquier momento esto se desbarata y qué sé yo, así que pido disculpas por adelantado y sabrán entender las personas que están ahora escuchando, forma parte de las dinámicas que nos está pasando a todos. Ahí me están Yo diciendo te que hago el aguante ahí un rato, si tenés que ir a hacer buenísimo. algo. Ahí Emma me está diciendo que se escucha como un eco. No tengo idea cómo se soluciona esto, así que si alguien sabe, lo comunica por ahí abajo. No sé. Bueno, nosotros continuemos y seguramente la gente nos va a ir aclarando un poco el panorama. Bueno, yo te cuento a vos en público, digamos, y a toda la gente que se va sumando, porque siempre viene entrando gente nueva. Venimos haciendo con la biblioteca, con Ayelén, Biblioteca Popular, desde Tucumán, una especie de ciclo de conversaciones online. Eh, el eco es porque no usamos auriculares. Ponemos auriculares. Bueno, en mi caso no tengo auriculares, así que si vos te pones, capaz que solucionamos. Yo tenía, ahí ven, ahí Ah, voy. gracias por las ayudas técnicas que vamos recibiendo. Bueno, mientras tanto, como no va a haber eco, creo yo, porque no está Juan Carlos hablando, le voy contando al resto de la gente. La Biblioteca Popular Ayelén es una biblioteca de cultura LGBT que funciona en Tucumán y desde hace un mes más o menos hemos decidido iniciar un ciclo de conversaciones online, llamamos, que es simplemente, nada, diálogos con distintas personas y distintos temas, y a medida que van desarrollándose los temas, la gente va proponiendo otros. Entonces ya hemos hablado sobre diversidad sexual y biología con un profesor de biología y militante LGBT, que es Walter Tavera. Ya hemos hablado y hemos conversado alrededor de la diversidad familiar con un grupo de 4 o 5 familias LGBT, de papás, mamás LGBT, de un grupo que se llama Familias Argentinas Diversas, y ahora tocó el tema de adolescencias
y cuestiones LGBT vinculadas con la masculinidad. En ese sentido, es que a mí se me ocurrió, y al equipo de la biblioteca, invitar a conversar a Juan Carlos, que ya cuando venga, Juan Carlos nos va a contar un poco su perfil. Él es médico, trabaja en el Ministerio de Salud de la Nación, y viene trabajando también en el Instituto de Masculinidades y Cambio Social en Buenos Aires. Así que bueno, creo que Juan Carlos es una de las personas más adecuadas para charlar este tipo de temas. ¿Conseguiste los auriculares, Juan? Ahí tengo auriculares. ¿Se escucha mejor ahí? Yo escucho bien. Habría que ver después si el resto de gente escucha el eco. Buenísimo. Ahora, Bueno, con auriculares, ahora con auriculares es re difícil pararlo al coso. exactamente. Yo lo estuve cargando Buenísimo. recién y dejé de cargarlo porque es difícil sostenerlo, necesitamos un apoyo. Bueno, creo que Bueno, ahí Juan, va. ¿querés que empecemos? Dale. Bueno, yo voy a hacer una especie de preguntas, digamos, y me gustaría que seas más vos quien hables del tema, que creo que conocés mucho más. Primero y principal, me gustaría que nos cuentes a todos a qué te dedicas en tu área del Ministerio de Salud de la Nación y que cuentes un poco también del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que también sé que estás ahí trabajando. Sí, bueno, yo soy Meike, como decías, bueno, soy tucumano, yo me formé en la Universidad de Tucumán y hice ahí mi residencia de pediatría y después vine a hacer la especialidad de adolescencia en el Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, y bueno, y de ahí ya empecé como alguna trayectoria más acá en Ciudad de Buenos Aires. Y hace ya varios años que laburo en el Ministerio de Salud, más o menos desde el año 2011, siempre en el programa de adolescencia. Y un poco ahí lo que trabajamos, digamos, tiene que ver con el acceso o facilitar el acceso de adolescentes al sistema de salud. Argentina tiene un marco normativo sumamente amplio para garantizar acceso de los pibes, pero existen todavía muchas barreras en el sistema de salud. Entonces, un poco lo que vinimos laburando tiene que ver con esto de garantizar el acceso, el derecho. Y ahí trabajando en algunos ejes, en algunos temas puntuales. Uno tiene que ver con la disminución del embarazo no intencional en la adolescencia. Esto es un tema, digo, que también atraviesa fuertemente cuestiones culturales y cuestiones de género. Cerca de 7 de cada 10 chicas refieren no haber planificado o no haber buscado ese embarazo. Y después otra de las cuestiones tiene que ver con la mortalidad adolescente y juvenil. 60% de los chicos a esta edad, que es una edad en general sana, en donde, digamos, no tiene prevalencia ni las enfermedades cardiovasculares, ni las enfermedades oncológicas, la mayoría de los pibes se muere por causas externas, lo que se conoce como causas externas, que son lesiones no intencionales, o sea, lo que se conoce como accidentes, Accidentes. suicidios y homicidios, y de esos el 80% o 70% en varones. ¿No? Estos son como los dos grandes grupos como de temas genéricos que trabajamos desde la dirección, con algunas cuestiones ahí, por supuesto, transversales, como son la participación adolescente y juvenil, ¿no? Poder intentar incorporar la voz de los pibes en el armado de la política. Perdón, Juan, te hago una pregunta a ver si entendí bien. De los datos que cuenta el Ministerio de Salud de la Nación, del total de adolescentes que mueren por causas externas, ya sea accidentes, suicidios, de ese total, el 80% son varones, o sea que solo el Sí, 20% son mujeres. sí, en el Bien. total, digamos, o sea, digamos, del total de muertes,
el 60% es por causas externas. De ese grupo de causas externas, el 70% en realidad, porque ha ido bajando y ha ido equiparando la relación entre varones y mujeres, el 70% es más en varones que mujeres, ¿no? Y son muertes violentas, digamos. Entonces ahí hay una cuestión fundamental a pensar en relación a las perspectivas de género, a las perspectivas de masculinidades, que hace, ¿no? Problematizar este modo de morir, digamos, violentamente. Así que bueno, un poco es ese como el armado de la dirección, digamos. Y en el Instituto de Masculinidades. Bueno, y el instituto es un colectivo que venimos armando hace 2 años aproximadamente, con compañeros de Rosario, Luciano Fabri, Daniel Tepaz, Nacho Rodríguez, con Ariel Sánchez de La Plata, y después Agostina Chiodi y Matías Di Stefano y en Cava. Y un poco la idea fue, bueno, cada uno venía trabajando estos temas en forma personal, en forma individual, desde la militancia, desde la academia, y decidimos armar un espacio que pueda incidir, por ejemplo, en el diseño de políticas públicas, y ahí trabajando como en 3 ejes fundamentales. Uno tiene que ver con la educación sexual integral, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Otro tiene que ver con el tema de salud y políticas de cuidado, y otro tiene que ver con violencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con violencia patriarcal, violencia machista, digamos. Bueno, y ahí venimos caminando. Bien, ¿y vos creés de estos datos que vos tenés en el ministerio y estos que están como investigando y activando al mismo tiempo desde el Instituto de Masculinidades, hay una relación directa entre cómo se entiende la masculinidad culturalmente y estos hechos violentos como los accidentes, las muertes, los suicidios? Sí, en realidad, bueno, digamos, hay como distintos autores, ¿no? Que vienen trabajando ya hace varios años, que ciertos mandatos de la masculinidad asociados a la temeridad, a la autosuficiencia, ¿no? A esta cuestión de poner el cuerpo y aguantar hasta último momento, la restricción emocional, este mandato, digo, de no llorar, de ser duros, de aguantar el dolor, hace que de alguna manera haya una mayor predominancia para enfermar y para morir, ¿no? Los varones tenemos entre 7 y 8 años menos de expectativa de vida que las mujeres, digamos. Ahora, eso, por un lado, digamos, como para pensar también en los costos, ¿no? De la masculinidad hegemónica o de la masculinidad arquetípica, pero en verdad también una cuestión, porque uno podría quedarse en un discurso más bien, digamos, de lastimosidad, o de pensarlos incluso a los varones, ¿no? Como potenciales víctimas, digo, de estos mismos mandatos. Pero en realidad también es importante pensar que esos costos terminan siendo consecuencia de las prerrogativas, de los privilegios que los varones tenemos, ¿no? En relación a la libertad de movimiento, a la libertad de no tener que hacernos cargo precisamente de nuestro manejo del cuerpo, de nuestro manejo del espacio público, etcétera. Entonces eso de alguna manera termina impactando también en un costo para nosotros, además del costo para las mujeres y para otras identidades, ¿no? Entonces... O sea que, digamos, forma parte del privilegio que la cultura y la sociedad nos da a los varones en la educación y en los roles que manejamos como varones. Forma parte de ese privilegio este costo de ponernos en riesgo permanentemente. O sea, para ser hombre, en algún punto tenemos que demostrar nuestra virilidad poniéndonos en riesgo, poniendo en riesgo nuestra salud, nuestro cuerpo.
Sí, yo creo que es como parte de ese mandato mismo, digamos, ¿no? O sea, digamos, ahí, bueno, Elizabeth Badinter, ella plantea que el ser hombre se sostiene en la negación de no ser mujer, no ser niño, no ser homosexual, digamos, ¿no? Eso va a implicar una ortopedia permanente desde que nacemos hasta que nos morimos. Todo el tiempo vamos a o vamos a tener que estar demostrando esa particularidad o ese modo de estar, ¿no? Ese modo de ser varón, digamos. Ahora bien, ese modo de ser varón también nos implica un montón de libertades, un montón de privilegios, no hacernos cargo de los cuidados del hogar, manejar, digo, esto del espacio público, mayor manejo del dinero, acceder a ciertos cargos, etcétera. Todo eso de alguna manera también forma parte, ¿no? de este ser varón o de este ejercicio o de esta pertenencia, mejor dicho, a la masculinidad, ¿no? A pertenecer a esta parte de la humanidad, digamos. Entonces creo que esta es una de las cuestiones que por ahí es más difíciles de desarmar, porque, digo, quien tiene privilegios en general no los ve porque está absolutamente naturalizados, y además porque también es difícil, ¿no? Renunciar a eso que de alguna manera a mí me genera regalías, digamos, ¿no? No, y Entonces, aparte, yo me pongo a pensar en la educación de los hijos, que es algo que en esta etapa de la vida, en mi vida me está tocando, y justo, bueno, ahora estoy educando una nena. Y yo pienso, yo puedo tener claro, digamos, esta inequidad y este privilegio que la educación nos otorga a los varones, y por lo tanto debería haber la forma de educar a mi hija en no ser sometida, digamos, por el mandato patriarcal. Pero después me pongo a pensar, y sí, es muy probable que yo a mi hijo le dé libertad para salir hasta tarde en Tucumán, y que se arriesgue, digamos, a todo lo que significa, y no se lo permita a mi hija, por el solo hecho de cuidarla, digamos. O sea, es muy sí, sí, sí. difícil de desarmar, por más claridad que yo tenga, digamos, es muy difícil de desarmar ese mandato cultural de el macho que se las aguanta y la mujer que tiene que ser protegida, digamos. Uh -huh, uh -huh. Porque ahí hay también una cuestión, digamos, que es decir, bueno, digo, a las mujeres uno podría enseñarlas o entrenarlas, digo, para defenderse, ¿no? Pero en definitiva, digo, no entrenamos a los varones para no atacar, Para digamos, no ¿no? atacar, O sea, creo que en este sentido, digo, siempre vuelve a recaer sobre las mujeres, sobre las chicas, el mandato también del cuidado, digamos, ¿no? O sea, nosotros en salud, por ejemplo, digo, si vos pensás digamos, como en el sistema de salud, el sistema de salud médico, hegemónico, ¿no? De alguna manera también ha tenido históricamente una supremacía sobre el control del cuerpo de las mujeres, digamos, ¿no? Hay ahí como una cuestión en relación a normativizar, ¿no? Los cuerpos de las mujeres y tomando como patrón al varón, ¿no? Biológico, etcétera, como medida o como norma de todo lo demás. Entonces digo, desde pensar las dosis de medicamentos, el tamaño de los instrumentos quirúrgicos, todo fue diseñado en función de las medidas antropométricas, ¿no? De los varones o de lo que se considera como un varón biológico, digamos. Entonces, ahí se crea una norma, digamos, ¿no? Y todo lo que está por fuera, digamos, se tendrá que adaptar. Y con respecto, por ejemplo, al cuidado anticonceptivo, digo, es algo que también pasa absolutamente, en donde en general uno escucha tanto desde el discurso médico como desde la gente, la comunidad, etcétera, que son las chicas las que se tienen que cuidar, porque si se produce un embarazo no intencional, la que va a cargar con eso, ya sea con el embarazo o con la posibilidad de poner el cuerpo para un aborto, va a ser la mujer, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, es donde es importante como repensar desde las micros prácticas en relación a todo esto, digamos, ¿no? Y la verdad que no es sencillo, porque, digo, se avanza un poco, pero a la vez se siguen reproduciendo permanentemente muchas de estas prácticas, digamos, ¿no? Sí, además por lo que entiendo, por lo que estás diciendo, habría más políticas públicas de salud vinculadas con cuidar más a las mujeres, pero
tiene la doble cara, que es cuidar la salud de las mujeres, pero controlar el cuerpo de las mujeres, mientras que los varones están como mucho más, menos atendidos en este sistema de control estatal. Sí, ahí, digo, porque creo que también hay como, digamos, como un discurso precisamente en relación a que todo lo que tiene que ver con el cuidado es parte de las mujeres, digamos, ¿no? O Claro. sea, entonces en ese sentido, digo, vos tenés una niña pequeña y le regalás una muñeca y le decís, bueno, ahora encárgate de cuidarla, dale la mamadera, fíjate que no llore, ¿no? Digo, de alguna manera hay un entrenamiento ahí para el cuidado. Si tenés un niño varón o, digo, o supuestamente varón o asignado varón y le das una muñeca, por ahí se la quitás, digo, no le permitís, ¿no? Entonces, él termina aprendiendo que ese cuidado o esa posible cuidado es parte de las mujeres. Entonces, en realidad, digamos, lo que pasa es eso, es la sobrecarga luego a las mujeres de que las tareas de cuidado recaen sobre ellas. Yo, por ejemplo, cuando me formaba en el hospital de niños, en pediatría, y por ejemplo venía un niño con un accidente doméstico, ¿no? Digo, se le cayó una cosa de aceite, se tropezó, lo que fuera, lo ¿Dónde está la primero que en mamá? general, ¿dónde está la mamá? Digamos, y era algo que, digo, se aprendía casi de generación en generación, y la verdad es que yo en ese momento no lo problematizaba, o sea, digo, preguntaba y dónde estaba la mamá, digamos, ¿no? O sea, digo, y eso de alguna manera da cuenta de que, bueno, el papá no importa si estaba por ahí, digamos, ¿no? Entonces, hay en eso, que es algo muy básico, esta cuestión de sobrecarga de las mujeres en el cuidado. Ahora, eso por un lado, pero por otro lado también, las mujeres se mueren por abortos clandestinos, digamos, ¿no? Entonces, hay un mandato o hay una obligación de cuidado por las mujeres, pero con esta doble moral o con esta doble cara que en algunas cosas, digo, ¿no? Hay también hay como otras cuestiones que se ponen en juego, como el tema de la maternidad, ¿no? Yo creo que la maternidad es uno de los grandes mandatos que tiene el patriarcado en asocio con la religión, digamos, ¿no? Sobre todo judío-cristiana. Entonces hay algo ahí de lo imperdonable en relación a no querer ser madre, a ser una mala madre, ¿no? Digo, también es como súper interesante pensar, por ejemplo, la depresión postparto, ¿no? Digamos, o una situación de displacer en el momento del puerperio de la mujer, está bastante subdiagnosticada, si se quiere, digamos, ¿no? En el sentido de que, digo, es muy complejo también para una mujer, eh, digo, reconocer que eso que es tan bendecido o que es tan alabado socialmente, a ella le produce un displacer, digamos, ¿no? O una Claro. sensación, digo, de angustia o de depresión. Lo mismo ni hablar con el tema de la lactancia, por ejemplo, la lactancia humana, digamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con una mujer que no puede lactar? El mandato pediátrico de dar la teta hasta los 2 años, aunque esa teta sangre, etcétera. Digo, hay ahí como una cuestión también muy fuerte y difícil de desarmar, digamos, ¿no? O sea que podríamos decir que todo el sistema de salud es un enorme brazo del patriarcado, ¿no? En la sociedad. Así Y como sí, está. sí, sí, yo creo que sí, digamos, o sea, el modelo médico hegemónico ha sido un modelo que de alguna manera ha fortalecido, ¿no? Y reproduce permanentemente prácticas machistas, prácticas del patriarcado, digamos, desde el cuerpo del control del cuidado de las mujeres, como también en la desresponsabilización, ¿no? Por parte de los varones, digamos. Eso Sí, como Juan, cuestión, sí. en todo esto que muy bien describís vos en términos generales, entre mujeres y varones, ¿cómo ves vos el tema del colectivo de la diversidad? Sobre todo el tema de adolescentes LGBT. Bueno, digamos, ahí hay también como una cuestión sumamente, digo, difícil de abordar en el sentido precisamente de la norma que plantea el sistema médico y el sistema patriarcal en relación a, bueno, se es varón o mujer, ¿no? Y de esa norma no se puede
no nos podemos mover, digamos. Entonces, en ese sentido, para quienes transitan una orientación sexual o una identidad de género no hegemónica, ¿no? Digo, la sanción es sumamente grande, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, va a depender, por supuesto, del contexto familiar en el que ese niño empieza a criarse, va a depender de algún adulto que pueda escuchar o pueda recepcionar la demanda de ese pibe que no se siente, digo, de alguna manera satisfecho o acorde con lo que se espera de él, ¿no? Y ese adulto que puede ser alguien de la escuela o alguien del sistema de salud, más raramente, que pueda habilitar un espacio ahí de escucha diferente. Porque yo pensaba, disculpa que te No. interrumpa, yo pensaba en esto que vos estás diciendo, de que tiene que haber algún adulte. Nosotros en la biblioteca no funcionamos solamente como biblioteca que presta libros, sino como un espacio de socialización del colectivo en general. Y tenemos periódicamente situaciones, nos llegan, ya sea por terceras personas o por primera persona, situaciones de adolescentes LGBT que están muy hostigados, digamos, y el hostigamiento es tal que están invisibilizados en realidad, o sea, hay bullying en la escuela, los directivos no hacen nada, la familia mira para otro lado, o realmente violenta también, y es como muy difícil también acceder a la salud mental, es decir, acceder a un acompañamiento terapéutico, porque por ahí tampoco tiene la autonomía, digamos, ese adolescente para ir por su cuenta, y la verdad que es un círculo vicioso, ¿no? Es como muchas veces muchas subjetividades, muchos chiques LGBT se encuentran realmente encerrados y muy violentados, y encima con todo el mandato patriarcal que acabamos, que vos muy bien has descrito, o sea, justamente si sos un adolescente varón cis gay, no estás cumpliendo con el mandato patriarcal. Si te querés identificar como varón, siendo asignado como mujer, ves que hay un montón de complicaciones para asumir esa identidad de masculinidad hegemónica, macho, y así sucesivamente, digamos, todos los que somos disidentes del orden heteronormado, la verdad que la pasamos mal, pero sobre todo, si sos adolescente, es como que tenemos como todavía muy pocas herramientas, ¿no? Y sobre todo porque tiene que ver con un momento de la vida en donde se produce también como la constitución subjetiva, ¿no? Digamos, yo creo que la adolescencia es un momento realmente significativo en la vida de las personas, digamos. Hay una persona que yo hace muchos años escuché y ella planteaba que es una médica adolescente, que ella planteaba como que la adolescencia de alguna manera implicaba como un segundo nacimiento en la vida, digamos, ¿no? Tiene que ver algo ahí con una toma de decisiones que yo creo que es determinante, digamos. Entonces, si no tengo el sostén suficiente para poder de alguna manera reforzar mi identidad y mi autonomía, digo, el sufrimiento subjetivo es sumamente grande. Es muy alto, ¿no? es muy Si alto. para un adolescente es clave, digo, hay una alta, hay algo que... Perdón, ¿no? Hay una alta tasa de No, suicidio adolescente en Tucumán, por ejemplo, y yo soy un convencido de que muchos de los motivos que llevan al suicidio tienen que ver con cuestiones de orientación sexual e identidad de género. No tengo los datos, digamos, pero es muy probable. Digamos, la adolescencia se caracteriza, digo, por lo que se conoce como salida del mundo familiar, ¿no? La exogamia, que se le llama, digamos. Y eso significa que, de alguna manera, quienes van a ayudar o van a conformar la identidad son los otros pares, digamos, ¿no? Si yo no me siento, de alguna manera, autenticado por esos pares, la verdad que la segregación o la estigmatización o la marginación es muy grande, digamos, ¿no? Y hay algo ahí, obviamente, que tiene que ver con lo sexo genérico que, digo, se castiga fuertemente, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí el sufrimiento puede ser sumamente alto. Hay algunas encuestas, por ejemplo, no oficiales, pero sí de asociaciones, por ejemplo, Capicúa, que es una ONG que labura con adolescentes
y Jóvenes y Diversidad. Ellos en una encuesta que hicieron en el año 2013 con respecto a acoso escolar, la segunda causa de discriminación en las escuelas está asociada con orientación sexual e identidad de género, ¿no? Después de apariencia física, digamos. Y después 100% Diversidad, que es otra ONG, lanza una encuesta sobre clima escolar a pibes que se autoperciben lesbianas, gays, bisexuales o trans, y lo que los pibes refieren es que más del 70% escuchó comentarios despectivos con respecto a la orientación sexual y la identidad de género. La mitad por parte de los compañeros, pero la otra mitad por parte de los adultos, digamos, docente o personal de la escuela. Entonces digo, hay una fuerte estigmatización de aquello que se sale de la norma, ¿no? Y en donde eso tiene de vuelta un costo subjetivo alto. No hay estudios de autopsias verbales o análisis causa-raíz en relación a suicidio, por ejemplo. No solo en la adolescencia, sino a nivel, digamos, de cualquier grupo etario. Pero sí hay otros a nivel internacional, por ejemplo, que dan cuenta de la asociación de bullying homo, levotransfóbico o transodiante y suicidio en la adolescencia, digamos, ¿no? La aceptación en esta época de la vida es fundamental, digamos. Entonces, sentir que de alguna manera no se encaja, bueno, digo, esto es complejo, digamos, ¿no? Y además pueden aparecer también otras patologías o enfermedades, digo, sin que sean tan extremas como el suicidio, digamos, ¿no? Trastornos alimentarios, autolesiones, depresión, etcétera, digamos. Y lo que muestra la evidencia es que el ser gay, bisexual, trans, per se no tiene, digamos, un detrimento subjetivo, sí lo tiene la estigmatización, ¿no? Que viene acompañada de esto, digamos. Entonces creo que ahí es donde es fundamental laburar con el entorno, con los adultos, digamos, para pensar qué nos pasa con la diversidad, digamos, ¿no? O con estas identidades que no encajan en la norma. Los datos que vos recién diste claramente son de organizaciones de la sociedad civil. Hasta el momento no hay algún tipo de censo o relevamiento que venga por parte del Estado, por parte del Ministerio de Salud. No, en realidad, bueno, digamos, en este censo que se suspendió este año y que se va a hacer el año que viene, ahí se incorporaron, digamos, algunas variables, como por ejemplo para poder censar a la población trans, digamos, ¿no? Independientemente de la edad, eso también es un tema ahí como uno de los pendientes, pero en verdad no hay datos oficiales, por ejemplo, en la cantidad de niños o adolescentes, porque además también, digo, es un momento de constitución identitaria en donde hay muchos pibes que no quieren catalogarse de gays o de lesbianas, o no, digo, o te hablan de que son de género no binario o género fluido, etcétera. Y además hay algo ahí también como transicional, con lo cual es muy difícil, digo, tener una fotografía hoy que eso dé cuenta, ¿no? de realidad, porque eso termina siendo absolutamente parcial, sobre todo en este momento de la vida, digamos, ¿no? Pero y entonces, ¿cuáles crees vos que serían? Porque como que el diagnóstico está, no es muy bueno, no es alentador para nada, pero está el diagnóstico. Hay ciertos datos bastante serios de las organizaciones de la diversidad que se tomaron el compromiso de llevar adelante. Yo conozco ambos informes, tanto el de Capicúa como el de 100%, y son bien trabajados, digamos, con especialistas, con sociólogos, con gente que sabe lo que está haciendo, digo. Digo, el diagnóstico está. Ahora, ¿qué es lo que vos crees, con tu experiencia y con tu rol, cuál es la deuda pendiente, digamos, en las políticas públicas de salud vinculadas con adolescencias LGBT o diversas, le pongamos así, en términos generales, que no son heteronormadas? ¿Qué crees vos que el Estado podría hacer o cuál sería la agenda pendiente?
O sea, pendientes creo que hay muchos. Vos pensás que, por ejemplo, la ley de identidad de género se promulgó en el año 2012 y después, recién 3 años después, se reglamentó, por ejemplo, el artículo 11, que es el artículo que hace referencia al acceso a la salud integral de personas, digamos, travestis y trans. De hecho, tenemos la resolución 3159 recién del año pasado, en donde establece la obligatoriedad de tratamientos de adecuación, hormonales, quirúrgicos, etcétera, dentro del plan médico obligatorio, ¿no? Digamos como obligatorio. Ahora, cuando vos rastreás equipos de salud en las distintas provincias, por ejemplo, y te encontrás que hay profesionales que no todos están formados o capacitados en la atención de niñeces o adolescencias, digamos, ¿no? Diversas o disidentes. Entonces, ahí hay un punto crítico que creo que tiene que ver con la capacitación a los equipos de salud, digamos, ¿no? Y tanto a los equipos que están constituidos como pensar en el pregrado, digamos. O sea, si vos tenés que rastrear la currícula de estudiantes de ciencias de la salud, no hablemos de medicina únicamente, enfermería, psicología, etcétera, la verdad que hay hay mucha falencia en relación a derechos y a género y diversidad, digamos, ¿no? La Facultad de Psicología de la UBA tiene la cátedra de Introducción a los Estudios de Género de Débora, ¿no? Que la conocemos, Débora Tájer, tiene 30 años la cátedra y sigue siendo optativa, digamos, ¿no? Dentro de la Facultad de Psicología de la UBA, es decir, no es una materia obligatoria. Y lo mismo pasa con otras universidades del país. Entonces yo creo que ahí hay uno de los déficits más importantes que tiene que ver con la formación del profesional de la salud, digamos, ¿no? O sea, la normativa está, el tema es que los equipos puedan garantizar ese derecho que le asiste a las personas, ¿no? A partir de la normativa que tenemos, digamos. Este creo que es uno de los puntos más flacos, digamos. El Ministerio tiene hace bastante tiempo un área de diversidad que formaba parte del programa de salud sexual, coordinado por Matías Ostropolki. Ese programa ha pasado a formar parte de una nueva dirección de género y diversidades, una dirección nueva dentro del Ministerio de Salud, con lo cual eso también es promisorio, pero bueno, digo, todavía hay como mucho para andar en relación al armado de equipos locales en las diferentes provincias. Se está trabajando mucho con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Bien. Ahí hay un área de salud que está a cargo también de Valeria Paván, que es una psicóloga muy conocida de la comunidad homosexual argentina, y estamos articulando con Valeria en relación a esto, pero bueno, no todas las provincias, por ejemplo, tienen espacios amigables y capacitados para recepcionar la demanda, digamos, ¿no? Además de toda la cuestión, por supuesto, familiar, cultural, etcétera, que es otra cuestión a desandar, digamos, ¿no? O sea, en Tucumán, más de 15... En Tucumán te cuento que a partir de nuestra experiencia en la biblioteca se nos acercaron el año pasado un grupo de estudiantes de medicina que tienen una asociación de estudiantes de medicina, que es una organización creo que internacional. Por pura iniciativa de ellos, la mayoría eran varones, pero bueno, había también algunas estudiantas, porque se daban cuenta que en sus materias no se hablaba nunca de diversidad sexual. Y no se hablaba de transgeneridad, de intersexualidad, de orientaciones sexuales, y que consideraban que no tan solo debía haber material, sino que debería formar parte del plan de estudio. Y de a poquito fuimos como articulando algunas acciones. Nos invitaron a un congreso que hubo acá en Tucumán, a la biblioteca, para estar en una mesa panel. Fue una experiencia muy interesante porque era un congreso internacional, o sea que venían estudiantes de medicina de todos lados, llenísimo, en un hotel de acá del parque, que era un salón enorme, realmente era intimidante, porque nada, uno que es del colectivo de la diversidad ya sabe que el sistema médico te violenta, y de repente estar frente a no sé cuántos estudiantes de medicina
te sentías medio chiquito ahí, para poder hablar de lo que significa para el colectivo de la diversidad ser invisibilizado por la medicina. Porque no es tan solo que no te reconocen, digamos, en tu orientación sexual o identidad de género, sino que te patologizan, te vuelven un enfermo, o sea, te hablan de desviaciones todavía, te hablan de trastornos. Sabemos que ¿cómo se llama? La transgeneridad todavía está dentro del manual de diagnóstico de trastornos mentales. Entonces, realmente es una situación que desde el colectivo la vivimos como mucha violencia que uno recibe, que no es solo simbólica, es violencia física en muchos casos, porque te intervienen físicamente, ya sea o quirúrgicamente en el caso de bebés intersex, o con pastillas porque estás deprimido, creyendo que el problema lo tiene uno, cuando en realidad tiene que ver con el acoso y el bullying que uno recibe. Bueno, el hecho que estudiantes de medicina se hayan acercado ha sido como un paso importante, pero también queda como en una especie de acciones colectivas, pero que no están llegando a cambiar o a impactar en las instituciones educativas como la universidad, y mucho menos hablar del Ministerio de Salud de la provincia, que hasta donde yo conozco no está trabajando institucionalmente en un área la cuestión de adolescencia y niñeces diversas, ¿no? Sí, digamos, ahí creo que hay como distintas, hay equipos y algunas organizaciones que, bueno, que van traccionando otros modos de ser u otros modos de ejercer la profesión, ¿no? Digamos, con respecto, por ejemplo, al tema del aborto, digo que todavía es un tema también absolutamente velado en nuestro país. Vos tenés la red de profesionales por el derecho a decidir, que son, digo, profesionales que fueron de alguna manera intentando colectivizar un modo de laburar diferente a lo que plantea, digamos, como la hegemonía médica, digamos, ¿no? Con la diversidad, la OMS sacó la homosexualidad como patología hace 30 años, y eso en la historia es muy poquito tiempo. De hecho, todavía sigue funcionando, sigue existiendo el diagnóstico de disforia de género dentro del DSM-4, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay como todavía, digamos, un discurso médico que por un lado invisibiliza y por otro lado patologiza, digamos, ¿no? De hecho, nuestra ley de identidad de género es pionera a nivel mundial en relación a que no necesita ni diagnóstico médico ni tratamiento alguno para validar la identidad que la persona autopercibe, digamos, ¿no? En otros países donde hay leyes de identidad de género, necesitan el diagnóstico médico, necesitan una cirugía, necesitan un tratamiento para poder dar cuenta de esa adecuación y recién ahí poder acceder, por ejemplo, a un documento de identidad, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el marco normativo es sumamente de vanguardia, pero los obstáculos todavía siguen siendo muy grandes, digamos, ¿no? La precarización de las compañeras travestis y trans, el no acceso al sistema educativo, la exclusión del hogar, el no poder acceder, digamos, a puestos de trabajo, de alguna manera sigue precarizando esas vidas, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí hay, como un desafío. Hace poco se promulgó la ley de cupo laboral travesti trans, ahí también hay que ver eso después cómo se aplica, cómo se implementa, digamos, hay como una agenda, pero creo que todavía estamos bastante incipientemente en acciones concretas, digamos, ¿no? Y el sistema de salud creo que ahí tiene todavía mucho para desandar. ¿Hay otro paradigma en salud que no sea este biomédico, hegemónico, patologizante de la diversidad? Bueno, sí, digamos, o sea, uno plantea, digamos, un paradigma que no sea patologizador, sino más bien un paradigma de derechos humanos, ¿no? Que tenga en cuenta la autonomía y la toma de decisiones de las personas y que además se adecue a las necesidades de las personas, digamos, ¿no? Ahí, nosotros promovemos un modelo de atención, por ejemplo, para niños y adolescentes que sea en este marco. En el año 2015 se modificó el Código Civil y Comercial
en donde, digo, habilitó a partir del artículo 26 del Código a que niños y adolescentes puedan tomar decisiones relativas a su cuerpo sin la necesidad del consentimiento de un adulto. Esto es absolutamente novedoso, digamos, ¿no? Es decir, que un pibe de 16 años sea considerado como un adulto para tomar decisiones relativas a su cuerpo, y que entre los 13 y los 16 esas decisiones pueden ser solas si no implican un grave riesgo para su vida, pero si no necesitan del asentimiento de un adulto que no necesariamente tiene que ser su padre o su madre biológico, digamos, ¿no? O representante legal. Entonces, digo, en este sentido, ahí hay como un avance. El tema es que los equipos de salud puedan adscribir a este modelo, digamos, ¿no? O sea que un chico no binario, por ejemplo, acá en Tucumán, con 14 años, 15 años, puede ir solo, digamos, no es obligatorio que vaya con su papá, su mamá, su tío, con un adulto responsable a una consulta médica. Exactamente. Y si es menor de 13 años, también puede ir solo. El tema es que algunas decisiones las podrá tomar solas o necesitará el asentimiento de de algún adulto, digamos, ¿no? Pero a partir de los 13 años, lo que plantea el Código Civil es que el adolescente puede ir solo y puede tomar decisiones relativas a su cuerpo, siempre y cuando esas no pongan en riesgo su vida. Entonces, un adolescente de 13, de 14 años puede ir a pedir un implante subdérmico, puede ir a pedir un método anticonceptivo de barrera, un preservativo, puede iniciar un tratamiento hormonal, por ejemplo, o una inhibición puberal para en relación a su identidad de género, sin la necesidad de un adulto, puede, digamos. O sea, lo que uno siempre plantea es que esa toma de decisiones, en general, siempre es mejor hacerlas acompañado, digo, ¿no? Cuando Claro, son claro. cuestiones tan vitales, digo, tomar solo la decisión a veces no es fácil, a uno mismo que es adulto, digamos, ¿no? Y uno necesita compañía siempre. Ahora, eso no tiene que ser el requisito esencial para acceder a ese derecho que le asiste al pibe, digamos. Si el pibe va solo por los Totalmente, motivos que sea, el equipo de salud tiene que darle la respuesta, digamos. totalmente. En realidad, Incluso una a mí me interesa. perdón, Fabi, incluso una interrupción legal del embarazo, digamos, Bien. también puede acceder solo. Sí, sí, yo no, cuando te preguntaba eso era para saber lo que dice efectivamente el código, lo que está permitido, no para mandarlo solo a los adolescentes, a los adolescentes, porque sabemos la etapa de la vida que están y los acompañamientos que se necesitan, y la construcción de la propia subjetividad en un entramado social, digamos, se van encontrando. Pero sí un poco para poder desmitificar cierto discurso que hay por ahí que dice, bueno, es mi hijo y con mi hijo no te metas. Y resulta que el hijo tiene 17 años, 18 años, y los padres creen que son su propiedad y pueden hacer con ellos lo que quieran, digamos. Entonces un poco desmitificar eso de que ese con mis hijos no te metas tiene algún asidero legal, ¿no? No, ninguno, digamos. De hecho, el asidero legal desapareció con la ley 26061, que es la ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero mucho más con el Código Civil y Comercial, en donde destituyen para siempre la imagen de la patria potestad, esta imagen del pater familia, que era dueño de sus hijos, digamos, ¿no? Para transformarlo en lo que se conoce como responsabilidad parental. Digamos, esa es la Claro, nueva figura legal de responsabilidad de los padres con sus hijos para garantizar los derechos que les asisten a sus hijos, digamos. Y el claro. Estado es el contralor de que esa responsabilidad parental se cumpla. Entonces, por ejemplo, algo que es absolutamente básico, hay colegios que todavía, hasta el día de hoy, piden autorización a los padres para dar ESI, por ejemplo, digamos, ¿no? Cuando sabemos que esto es absolutamente ilegal, porque la ESI es un derecho de los pibes. Entonces, los padres no pueden negarse a que los hijos reciban ESI, como no se pueden negar a que reciban matemática, digo, Exactamente. forma parte de la currícula escolar, digamos, ¿no? Pero bueno, digo, todavía
hay cuestiones relacionadas con este tema, digamos, ¿no? En donde, digo, sigue habiendo cuestiones que la sexualidad forma parte del ámbito privado, digamos, ¿no? Entonces, digo, de eso me encargo yo, me ocupo yo, digamos, ¿no? Pero eso creo que en el fondo una de las cuestiones que busca es seguir sosteniendo cierto status quo de abuso de poder, digamos, ¿no? Pensemos que el abuso sexual en la infancia, el 80% de los casos es intrafamiliar. Y tiene que ver con el entorno cercano de la víctima, digamos, ¿no? Que en el 80% son mujeres. Padres, tíos, abuelos, digo. O sea, una familia que de alguna manera está viviendo una situación de abuso sexual intrafamiliar, claramente no va a querer ESI para sus hijos, digamos, ¿no? O sea, digo, es notoria los casos de detección de situaciones de abuso sexual en una clase de educación sexual integral, digamos, en la escuela, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hay algo ahí, digamos, de esta cofradía familiar, masculina, etcétera, ¿no? Que teme, obviamente, al ejercicio de derechos, digamos, ¿no? No, y aparte, de la misma manera que de algún modo ese discurso de con mis hijos no te metas termina siendo cómplice de los abusos sexuales infantiles, también veo que es cómplice de las violencias contra el colectivo de la diversidad, digamos, adolescentes, y no respetar a un niño o adolescente que está manifestando diversidad, digamos, porque un nene que le gustan los nenes, una adolescente que le gustan las chicas, un adolescente que se declara no binario o trans, y de repente forma parte en este paradigma de derechos y de autonomía progresiva, digamos, que tienen de acuerdo a la ley, forman parte de la construcción de su subjetividad que tiene que ser respetada. Y muchas veces se usa ese discurso de con mis hijos no te metas para violentarlos, para heteronormarlos, para invisibilizarlos. Entonces, la ESI tiene que ver directamente con la salud, ¿o no? ¿Vos creés que deberíamos ahí poder, cómo articular con una cuestión que siempre lo vemos desde el Ministerio de Educación, pero en realidad está directamente implicada con la salud de la adolescencia? Sí, se me cortó un poco, pero digamos, por ejemplo, una cuestión que nosotros venimos trabajando hace unos años es un dispositivo de asesorías en salud integral en escuelas secundarias, en donde un Ajá. profesional de salud cumple horas dentro de la escuela en un espacio de asesoramiento para linkear con el centro de salud en turnos protegidos, por ejemplo. Y el concepto que sustenta ese dispositivo es la corresponsabilidad, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos un sistema de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes que no es solamente la CENAF, o sea, los órganos locales de protección para los casos de vulneración de derechos, sino también salud, educación, como parte del sistema de protección. Yo creo que claramente ahí el sistema de salud tiene que ser un aliado para destrabar estas situaciones de vulnerabilidad de los pibes. El tema es que muchas veces el sistema de salud revictimiza, revulnerabiliza, digamos, a estos pibes, ¿no? Entonces, por eso creo que la formación también Perdón, es Juan, fundamental. Sí. ¿cómo se llaman estos centros o estos programas de salud en las escuelas? Se llaman asesorías en salud integral en escuelas Bien. secundarias. En ¿Y eso Tucumán, de hecho, funcionan, no sé, en Buenos Aires, funcionan en algunas no, provincias? desde hace 2 años están linkeados con el plan ENIA, que es el plan de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia, y en Tucumán, por ejemplo, funcionan en Tafí Viejo, en Tacorralo y en San Miguel de Tucumán. Hay diferentes asesorías en distintas escuelas asociadas a centros de salud. Hay cerca de 40, si no me equivoco, asesores contratados específicamente en la provincia, con lo cual me parece que ese recurso también tendrían que tenerlo ahí en la Biblia, por ejemplo, para... Es un redato, digamos, no Sí, sí, a sabíamos de full. asesorías de salud integral, tomemos nota. Yo te paso después el contacto, ahí para Bueno, la Juan, ya nos revisión. están quedando 2 minutitos, que esto se corta automáticamente. Así La es. verdad que
para mí fue muy útil, espero que para el resto de la gente que estuvo escuchando, esto queda grabado 24 horas y después lo subimos, esa parte tecnológica lo hacen los compas de la biblioteca, después lo subimos a la fanpage, o sea que ya vamos a quedar para la posteridad nuestra conversación. Eh, por suerte mi niña no hizo mucho escándalo, está ahí atrás. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Lo que te quería pedir, Juan, es que en este último minutito, si vos querías cerrar con alguna idea en particular. Sí, me parece fundamental, digamos, poder pensar en la necesidad de garantizar que niñas, adolescentes puedan transitar esa etapa de la vida lo más libremente posibles, digamos, ¿no? En donde expresar una identidad de género, una orientación sexual que no sea la normativa, digamos, no signifique sufrimiento para ese pibe o para esa piba, digamos, ¿no? Que podamos de alguna manera nosotros comprometernos en que haya niñas más felices y más libres, y que esto no sea solamente una frase, sino que realmente sea un compromiso de Estado y de las instituciones, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho para laburar en función de esto, digamos. Bueno, Juan, muchísimas gracias y vas a estar siempre invitado en la biblioteca para distintas actividades. Cuando pase toda esta locura de la pandemia, te vamos a invitar al local de la biblioteca y ya hacemos algo ojalá que presencial. Bueno, muchas gracias Fabi, a vos. gracias y muchísimas saludos ahí gracias a todos. a todos. Dale, un abrazo. Adiós. 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 Chao.